¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, nuestra conversación diaria sobre la contingencia de todos los miércoles, en rigor de los jueves hoy día, porque ya son las 12 de la noche con 8 minutos, ya cambiamos de día, pero no importa, es un día especial porque estábamos celebrando los 5 años, el aniversario de CNN Chile con el programa Testigos de la Noticia, por eso Ciudadanos se corrió un poquito y lo estamos comenzando algunos minutos más tarde, pero nuestros panelistas, como siempre, están aquí con nosotros, Paula Vial, Hernán Larraín, Willy Díaz, Alberto Mayol. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ciudadanos. Buenos días. Buenos días, sí, buenos días a todos. Vamos de inmediato a ver las frases de la semana, partiendo por un acontecimiento que es de las últimas horas, es noticia muy fresca. Estas palabras de Pablo Longueira esta noche dando cuenta de su retiro de la política. Primera candidata a frase de la semana es precisamente lo que dijo Pablo Longueira esta noche. No estoy pensando en eso, la verdad es que creo que terminada esta etapa vamos a tener que reflexionar de cuál es el aporte, si una persona que ha dedicado 35 años de mi vida al servicio público y por cierto que no me alejaré nunca de las preocupaciones para que Chile sea un país que alcance el desarrollo y uno pueda colaborar, pero también hay que cumplir etapas y yo siento que he cumplido ya una etapa y mis horizontes están más bien por el sector privado y de alguna forma retomar una actividad distinta a la que he tenido estos 35 años. Cumplí una etapa, mis horizontes están en el sector privado. Las palabras de Pablo Longueira, que suscitaron muchísimas reacciones, especialmente dentro de la UDI. Una de esas reacciones del diputado y senador electo Iván Moreira a CNN Chile es nuestra segunda candidata a frase de la semana. Yo no sé si hoy día me interesa seguir en la UDI sin Pablo Longueira. Ya pues, tercera candidata a frase de la semana, Evelyn Matei, con respecto a su disputa con Manuel José Osandón. Finalmente Osandón aceptó participar en la franja, graba en la franja y le van a preguntar a Evelyn Matei, bueno, al fin Osandón está en la campaña. Esto respondió Evelyn Matei. Todas las otras cosas son anécdotas. De si alguien está o no está, son anécdotas. Ya pues, anécdota entonces. ¿Y qué respondió el anecdótico Manuel José Osandón? Habló también acerca del rol del presidente Piñera y las explicaciones que habrá que dar después de la noche de las elecciones. Cuando una persona va a votar, vota por sus sueños y también es una nota que le pone al gobierno que sale, güey. Entonces, los primeros que tienen que dar explicaciones son el presidente, sus ministros y la gente, y nosotros también. Ahí están las cuatro candidatas a frase de la semana. Una vez más hay mayoría de frases de la alianza, la frase de la semana. Esto es porque la noticia la dan en la alianza, cosa que puede ser buena o mala dependiendo del punto de vista. Del otro lado hablan bastante menos. La noticia han dado por ese lado. Alberto, Longueira, Moreira, Matei, Hugo Osandón. No, a mí me parece interesante desde el punto de vista de la relevancia política, incluso más que lo que diga, lo que haya pasado con Longueira, lo que dice Moreira, porque significa que todavía la fluidez de las fronteras de los partidos, particularmente en la derecha, pero no solo en la derecha, a mi juicio, está bastante, hay un escenario bastante líquido en esas fronteras y por tanto me parece que efectivamente puede ser que estemos en presencia de uno más, no más, pero de muchos otros que podrían estar buscando nuevos horizontes. ¿Will? No, yo me quedo con la frase de Longueira porque creo que lo refleja de cuerpo entero, sin ambigüedades, con claridad, asertivo. Él dijo muchas veces que el estar en el servicio público era un trabajo de mucha carga y mucha fuerza, y lo que hace hoy día, después de los lamentables hechos que vivimos con su enfermedad, hace mostrar a un Pablo Longueira como es, un tipo asertivo, claro, con convicción, y hoy día anuncia su retiro a la política y eso le hace bien a la política en general. Hernán. Yo también voy a quedar con Longueira. Lo que sí me llama la atención un poco fue la forma en que lo dijo. Da la impresión de que no estaba tan planificado y ocurrió. La decisión parecía estar tomada, pero no necesariamente muy diseñada. Creo que es simbólico respecto de una generación. Creo que habla también de una etapa probablemente de la centro-derecha. No es solo Pablo Longueira el que se retira, hay varios senadores que son muy emblemáticos que también pasan o dejan el Senado, ¿cierto? Y por lo tanto creo que eso también es un dato más, digamos, de este cambio de ciclo político que estamos empezando a vivir. Arisa la espina, sí. Hay gente con esperanza, Alberto. Tu tocayo tiene esperanza. No está en el signo del tiempo. Paula.
Yo también me voy a quedar con la frase de Longueira. Me parece que es obviamente la noticia política de hoy, no tal vez por la relevancia que tenga en el panorama político hoy por hoy, porque en verdad no le afecta mayormente, pero sí porque es una persona con una clara influencia en su sector, que debe estar bien impactado y razonablemente, ¿no es cierto?, con esto. Me parece que, por ejemplo, la salida de madre de Moreira es bien llamativa. Pero me llama la atención, sí, y por eso además lo destaco, que lo haga en este momento y en esos términos, porque me parece que no aporta nada a la campaña. Al contrario, distrae, genera noticias en un ámbito distinto, con un candidato que además dejó de serlo, no lo excusa necesariamente en su enfermedad, ¿no es cierto? Entonces me llama la atención la oportunidad y la forma también, sí. Ya, 3 votos para Pablo Longueira, 1 para Iván Moreira, también Evelyn Matei y Manuel José Osandón son candidatos. Ustedes, como siempre, definen cuál es la frase de la semana. Recuerden hacer sus comentarios a través del hashtag Ciudadanos, van a estar apareciendo en pantalla. Willy, ¿te sorprendiste como todos o tenías alguna noción de que Pablo Longueira podía decir algo como esto en el día de hoy? Yo creo, no me sorprende tanto, porque yo creo que Pablo siempre fue claro en eso, ¿ah? La enfermedad y este cuadro que pasó, que fue muy, muy agudo, creo que era un síntoma terminal de su esfuerzo en política. Y creo que el legado que deja Pablo Longueira en la forma de hacer política desde la UDI, como lo construyó, desde vivir la política. Pablo fue uno de los dirigentes más importantes que han pasado por la UDI, donde invitó a muchos a participar, subió a muchos a este carro y les enseñó a muchos que la política se vive desde donde uno tiene que estar, ¿ah? Generó un programa del Vívelo, donde jóvenes van a vivir a un campamento para sentir y vivir aquellas cosas que por sus distintas realidades probablemente nunca lo habrían hecho. Y por lo tanto creo que el legado de Pablo Longueira es una de las cosas más importantes que yo rescato del trabajo dentro de la UDI. Él me ponía un punto interesante. ¿Crees que llegó la hora de la renovación de liderazgos también en la derecha, que esto es un símbolo de aquello? A ver, 2 cosas. Yo creo que Pablo Longueira sin duda es una figura emblemática. Yo entiendo que va a pasar al mundo privado, pero me cuesta creer que va a dejar de tener una influencia pública, y particularmente en el proyecto de la UDI. Creo que para la UDI es un símbolo, digamos, y un momento de cambio, ¿cierto? Y creo que la renovación, que es por parte, son liderazgos, por una parte, pero también son de ideas. El proyecto de la UDI, y son muchos sus líderes los que nos han dicho, es que hoy día tiene que enfrentarse a un nuevo Chile, y por tanto hay un desafío ahí. Pero es cierto, hay nuevos liderazgos que emergen, pero también hay líderes que van a seguir siendo muy importantes. Creo que hay una mezcla entre experiencia y renovación que tiene que darse en la centro derecha, sin duda. Entre experiencia y juventud. De hecho, qué romántico. Hoy día se murió su mamá. Que el presidente suele citar. Acabo de leer que se murió su mamá. No vamos a hacer preguntas. Alberto, ¿qué significa finalmente la salida de Longueira? ¿Cuáles son las... Mira, los funerales en política tienen importancia cuando son falsos, ¿ya? O cuando quien se retira o quien muere deja efectivamente a alguien con la posta. Este retiro parece no ser falso, y no hay nadie con la posta a la misma estatura. Me explico, no es lo mismo dejar en la posta si corría a 10 segundos, dejarse uno que corre a 15, que dejárselo a otro que corre a 10. ¿no? Gente que corre a 15 hay, pero a 10 segundos no hay. Entonces no le dejan a nadie la posta. Por tanto, esto es un retiro político complicado, grave. O sea, efectivamente sales, pero sin poder dejar un capital político funcionando. Yo entiendo que Willy va a decir, con justa razón además, porque es cierto que hay un semillero grande que efectivamente fue generando Pablo Longueira. Pero insisto, eso es un semillero que está en formación, que le falta mucho, y donde un partido que se va quedando sin los grandes líderes que permiten mantener el sistema, es muy difícil que logren efectivamente darle espacio luego a las generaciones más jóvenes de un modo que no sea problemático. Por tanto, a mí me parece que esto es
otra señal más de que en la UDI ya la crisis no para de mostrar sus distintas facetas. Para complementar el punto, Joaquín Lavín, hoy día hablamos con él, estaba bastante afectado y decía dos cosas. Decía, uno, Pablo Longueira es irreemplazable, y dos, la UDI no va a ser la misma sin Pablo Longueira. Yo creo que efectivamente, lo que pasa es que también hay que sumar a esto el efecto que se provoca en el cambio de parlamentarios. O sea, salen muchos parlamentarios que generacionalmente ingresaron a la UDI por Pablo Longueira. Y fueron parlamentarios cuando Pablo era presidente de la UDI y se logró esa bancada de la época de la primera campaña de Lavín. Por lo tanto, creo que efectivamente es irreemplazable porque Pablo tiene una forma de mirar la política bastante que motiva mucho en lo que hay que hacer, en la dedicación. Y creo que muchos de los hoy día dirigentes de ese semillero que bien dice Alberto, tienen esa responsabilidad hoy día, de germinar aquello que durante el tiempo Pablo acompañó. Y hay que recordar que en muchos minutos Pablo Longueira, cuando decidió que la UDI avanzara, Pablo tomó caminos y se retiró, entre comillas, digamos, y dejó que los liderazgos fueran naciendo. Fue cuando no me acuerdo mucho si fue Pablo el que le entregó la presidencia a tu papá o a Coloma. Y después Jovino, pero y después Pablo tomó la posición que le correspondía. Lo que salió por petición expresa de Joaquín Lavín. En ese minuto, claro, Pablo tuvo la generosidad, por supuesto, cuando salió con Piñera. O sea, tuvo la generosidad de decir, ok, esto es lo que se necesita, pragmático, claro, simple, como siempre ha sido él. Entonces, creo que efectivamente es irreemplazable en ese sentido. Ahora, Paula hacía también una acotación, que es el momento en que se da a conocer esto. 11 días después de la segunda vuelta, ¿habrá algún efecto o desordenará un poco el escenario? ¿Será un problema más en los muchos que ha tenido Eli Matei para tratar de ir instalando su discurso? Bueno, yo creo que sí se ha notado, además, hay una conjugación de cosas particularmente desordenado en estos días el sector, más allá de lo mucho que se ha notado en general en todo el último tiempo, ¿no? Pero está el tema de Osandón, que no es menor, ¿no es cierto?, que se incorpora a la campaña, pero único que genera ruido y desavenencias, y entonces uno también razonablemente se pregunta ¿por qué ingresa? ¿Cuál es el aporte? ¿Quién lo estaba llamando? Si es que efectivamente lo llamaron o fue un ingreso espontáneo o qué, porque de verdad es muy extraña esa aparición. Sumado a esto, ¿no es cierto?, que genera, yo creo, una cierta crisis dentro de la UDI, básicamente porque genera un espacio que él estaba, digamos, en pausa durante este tiempo, pero no era una noticia cierta que fuera a retirarse de la política, si es que eso es posible. Y no deja entonces esta posta, efectivamente, yo creo, a nuevas generaciones, no deja un heredero, por decirlo de alguna manera, instalado que pueda reemplazarlo y que unifique a la UDI, que está muy desordenada, con un Larraín que dice, no tú Larraín, que dice Carlos Larraín, ¿no es cierto?, esta campaña la está llevando adelante la UDI, obviamente está acá a la mano, y entonces te muestras esta UDI desordenada. Hay un impacto, yo creo, que se va a notar también en la campaña, mucho desorden. Hernán, ¿desordena esto? ¿Es un factor que distrae en lo del retiro de Longueira? O sea, saca el foco presidencial, digamos, por supuesto. Es una noticia súper potente, estamos viendo todas las reacciones, no cabe duda. Que no lo vincula además a Evelyn, no le da un empujón que diga si yo, sino que no, pero habló muy bien de ella, pero no cabe duda que respecto de, en el fondo, a 10 días de la elección, es algo que cambia el foco noticioso. Y el Coto Osandón, ¿cierto?, da una señal de apoyo y luego critica al presidente, la moneda responde. Estamos viviendo algunas señales de una centro-derecha que creo que está actuando con poca serenidad, que está en una confrontación en un momento que no corresponde frente a una Evelyn Matei que a ojos de todos está haciendo y dando una pelea con mucho coraje, con mucha fuerza. Es evidente que está cuesta arriba y con todo hay un grupo que está jugado para poder transmitir ese proyecto, y sin embargo por el lado van sucediéndose todas estas noticias que cambian un poco lo que debería ser, ¿cierto?, lo fundamental, el mensaje de campaña de Evelyn Matei frente a lo que es una decisión muy importante para Chile. Pero fíjate que yo creo que aquí hay un efecto, hay un fenómeno que hay que poner un poquitito más de contexto. Si tú te fijas, la UDI está viviendo un proceso interno que es complejo. Perdió 10, no recuerdo cuánto, 11, 12 diputados, que eran muy relevantes dentro de lo que era la estructura desde siempre de la UDI. En Renovación Nacional están hoy día sacando, no los cuchillos, pero están sacando
las cortaplumas, porque ya hay 3 candidatos presidenciales que se van a... Osandón, Alamán, Piñera Osandón, y Espina hoy día. Es que yo Piñera no lo meto ahí porque yo creo que Piñera va a seguir su línea propia. Yo no creo que Piñera de verdad vaya a buscar los votos de frentón de la derecha después de todo lo que ha pasado. Me cuesta pensarlo. Pero supongamos que son esos 3. O sea, va a haber al interior de Renovación una catarsis en el sentido inverso al que va a vivir la UDI. Pues la UDI va a tener que mirarse, va a tener que rearmarse. Renovación salió fortalecida en esta y va a ser un efecto centrífugo, y entre medio queda Evópolis, queda las figuras como Felipe Kast, que yo creo que va a tener una gran responsabilidad también de participar de todo esto, porque no es lejano. Creo que Felipe Kast hoy día es un tipo que de verdad tiene mucho que decir en este proyecto de renovación de la derecha. Ahora, Alberto, ¿no es esto un poco la venganza de RN? Porque la UDI le impone un candidato a RN, la humilla prácticamente al imponerle su candidata, que es Evelyn Matei, y RN se queda sin reacción. Y ahora, antes de que termine su campaña, la candidata de la UDI, RN ya no solamente está bastante descolgada de la campaña en cuanto a sus figuras, sino que además tiene a todas sus figuras ya corriendo para el 2017. Sí, algo de eso hay. El punto es que no tiene sentido. O sea, el punto es que hay una noción que yo creo que está equivocada en la derecha, o que derechamente es como cuando uno sabe que lo que está haciendo está mal, pero no puede evitar hacerlo, digamos. O sea, pero es posible que la derecha tenga un problema, porque yo siempre escucho a la derecha hablando desde la perspectiva de que los votos que tenemos que lograr reconquistarlos porque están cansados de nosotros, qué sé yo, aburridos, desmotivados, qué sé yo, pero siguen pensando que son votos de ellos, ¿no? Como que están ahí guardados, se quedaron en el refrigerador, digamos, pero en cualquier momento la gente se va a activar y va a ir a seguir votando por los mismos. Y todo da la impresión de que no, de que esos votos ya no son de la derecha, y de que muchos de los que son de la derecha son votos que todavía son de la derecha, pero la cosa está en éxodo. El movimiento va en ese sentido. Entonces yo tengo la impresión de que la derecha confía mucho en estas movidas de gestión pequeña, ¿ya? De hacerse daño, y en circunstancias que hoy día lo único que están haciendo es achicando el espacio. Y de verdad, yo puedo entender incluso hoy día, después de todo lo que ha pasado, yo puedo entender un poco las apuestas como la de Piñera para septiembre, ¿ya? Dando un golpe simbólicamente importante dentro de la derecha. Pero movidas como esta, como la de Espina, me parecen así como irrisorias nomás, o sea, no parecen razonables, y si son para originarle daño a Matei, yo no sé qué más daño se le puede generar, y tampoco sé qué tanto le conviene a la derecha que Matei sea vapuleada de un modo demasiado vergonzoso. ¿Hace daño a la candidatura el hecho de ver estas figuras de RN corriendo por la libre o haciendo su propia en la misma línea de lo que dice Alberto, yo creo que la centroderecha está dando señales de mucho personalismo, de una cultura política de alianza muy frágil. Estoy contigo, la gran pérdida de votos la sufrió la centroderecha en la última elección parlamentaria. Hay un desafío de renovación, no solo del liderazgo, sino respecto del proyecto, y me gustaría ver mucha más unidad y entender, precisamente porque se está en una situación de crisis, que los actores, para poder tener éxito, todos ellos deben jugar más en equipo que individualmente, y paradojalmente que a Evelyn Matei le vaya mejor, es algo que ellos también deberían entender, es algo que a su propio sector les sirve, y sin embargo se ven más bien proyectos individuales en un sector que obviamente tiene que hacerse cargo de una cuestión mucho más profunda. Pero esto no es lo crudo de la lógica política, que en el fondo cuando hay una candidatura que da la impresión de que va camino a una derrota, el incentivo es más bien alejarse de esa candidatura, bajarse, que es distinto al incentivo que hay cuando una candidatura da la impresión de que va a ganar, de que además va a repartir por lo tanto espacios de poder. Ahí evidentemente el incentivo es disciplinarse. Sí, cuando tu sector es potente, pero no cuando sufriste una derrota electoral como lo que ocurrió el 17 de noviembre. O sea, las señales son que hay que más bien reconstruir, generar un nuevo ambiente, potenciar lo que queda, digamos, para que le vaya bien a Evelyn Matei, porque eso en definitiva le va a hacer más competitivo al sector y a sus propios proyectos más individuales tener más posibilidades en el futuro. Es que además yo entendería ese punto si es que estuviéramos en paralelo, como fue la primera vuelta, ¿no es cierto?, con las parlamentarias, pero esas ya están definidas y por lo tanto ya sabemos quiénes ganaron, quiénes perdieron, ya sabemos esta especie de debacle que tuvo la derecha, ¿no es cierto?,
y por lo tanto lo que realmente uno esperaría en un escenario en donde Michelle Bachelet y todo su equipo está llamando fuertemente a votar, ¿no es cierto?, que yo creo que puede generar cierto movimiento, con más interés la derecha debiera jugársela por mostrar unidad y por fortalecer su candidatura, aún sabiendo que no van a ganar, pero evitar una distancia que pueda ser sideral, porque ya lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto?, probablemente vamos a jugar en los resultados con los porcentajes, pero dependiendo cómo sean las votaciones, puede ser también en las votaciones, y ahí puede ser más dramática aún la diferencia. Por lo tanto, sinceramente yo no entiendo este escenario, sí, lo entiendo, pero me parece bien increíble realmente, porque es el momento para apoyar fuerte a Evelyn Matei, que está muy debilitada, ¿no es cierto?, y lo que va a ocasionar esto probablemente, ¿no es cierto?, es una baja aún mayor de votación. Yo creo que la gente no tiene ningún incentivo en la derecha para ir a votar por Evelyn Matei. Ahora, me gustaría agregar de que esto... Hay una situación crítica en toda la clase política y en todos los partidos. Creo que la izquierda hoy día se ve más ordenada fundamentalmente porque el poder y la expectativa de ganar con Michelle Bachelet le permite tener a una nueva mayoría tras un proyecto común, digamos, pero nadie le responde a Carol Cariola cuando dice que este es el primer paso a un proyecto socialista. En la voz de Cristiana guardan silencio, la voz de Cristiana va a votar en contra, ¿cierto? Bueno, se alinea con el gobierno para votar la ley CEP, 2 días después el comando dice que no, y sabemos que hay diferencias en materia tributaria, sabemos que hay diferencias en materia de educación respecto a la gratuidad. Hay de alguna manera también una fractura, digamos, en la nueva mayoría que se va a revelar una vez que digamos, el poder de Michelle Bachelet. Dudas con eso, yo creo que guardemos las dudas. A la vuelta Willy Díaz expresa sus dudas sobre lo que acabamos de decir. Ya volvemos en Ciudadanos. Estamos de vuelta, la palabra la tiene Willy Díaz. La palabra la tengo yo. No, yo, de respecto a lo que comentaba Hernán, yo las dudas que tengo es que de verdad yo creo que la Concertación hoy día tiene una vocación de gobierno mucho más arraigada que la Alianza. Por lo tanto, es más fácil entre ellos mantener estas cohesiones que finalmente se las arreglan de alguna forma porque tienen más vocación de poder. Han generado en 20 años una cultura de poder que los ha mantenido unidos, porque ya no era Pinochet. Al principio se pensaba que lo que unía a la Concertación era la figura de Pinochet. Pinochet muere, desaparece del escenario, pero siguen unidos. Por lo tanto, ya no era eso. ¿Unían las instituciones de Pinochet? Bueno, hoy día probablemente sí, pero ellos tienen mucha más vocación. En la Alianza, siendo 2 partidos que son relativamente parecidos, no tienen la diferencia de la Democracia Cristiana con el Partido Comunista conviviendo en el mismo proyecto, pero creo que ahí se produce un poco más lo que decía Hernán, los personalismos, que hoy día, a mi manera de ver, salvo un par en la UDI, yo veo mucho más personalismo en Renovación, con estas 3 figuras que se van a sacar los ojos por ser candidatos, del proceso interno que va a vivir la UDI, que va a ser un poquito más reflexivo, más ordenado, como la UDI sabe hacer las cosas, digamos, ordenar, alinear y... ¿Esta noche los cuchillos largos que anticipaba el presidente Piñera se está adelantando ya? Sí, yo creo que fue muy rápido todo. De hecho, yo creo que fue, de hecho, cuando la dijo Piñera es porque ya estaba aconteciendo hacía un buen rato. Lo que pasa es que afilado. Claro, lo que pasa es que la escena final, digamos, si es que va a existir una escena final wagneriana, digamos, va a ser después, pero ya están ocurriendo pero es importante entender que esto pasa en la derecha prioritariamente, porque hay un proceso de achicamiento del poder ahí, pero pasa también efectivamente la nueva mayoría, y pasa también porque la nueva mayoría también pierde poder en este escenario. En este escenario lo que se acaba es el orden de prioridad imposible de competir, completamente concentrada en los 2 grandes bloques, y entonces el resto de los actores tiene capacidad de maniobra en este escenario, y eso es muy complicado para 2 grupos que estaban acostumbrados a administrarse mirándose a los ojos y calculando las cosas unos con otros, calculando toda clase de votaciones y qué sé yo, ¿ya? Con algún descolgado misterioso de la Democracia Cristiana que siempre hacía que la votación resultara favorable a la derecha, ¿ya? Pero no obstante la Democracia Cristiana estaba a favor de la visión concertacionista en su totalidad. Todos esos misterios hoy día son demasiado evidentes. Entonces
estamos en un escenario que yo creo que es complicado para todos. Es muy evidente en la derecha, pero es bastante claro que también arrastra como fenómeno a la concertación. Hablemos precisamente del Pacto Nueva Mayoría, ya hemos hablado suficiente de la alianza. Hernán, ¿en qué posición queda Bachelet después de lo que pasa en primera vuelta, de que, por ejemplo, su votación no supera, como todos suponían, a la votación que obtienen los parlamentarios del Pacto Nueva Mayoría? ¿Se rearma un poco, se rebaraja el naipe ahí de poder? Da la impresión de que los partidos pasan a tener una posición distinta en relación a Michelle Bachelet, quien era simbólicamente quien, ¿cierto?, lideraba y arrastraba a los ciudadanos a votar. Paradojalmente, los partidos de la nueva mayoría sacaron más votos que ella, y por lo tanto hay una correlación de poder que probablemente se reordene y vaya a tener consecuencias políticas de todas maneras más adelante. ¿Lo ves así, Paula, también? No, yo creo que evidentemente potencia a los partidos y los posiciona bien dentro del conglomerado, pero de todas maneras sigue estando en su mano la decisión de cómo los va a posicionar, y yo creo que eso ha estado más o menos ordenado en el comando. No he visto desbocados a los partidos ni desordenado. Sí, ok, pero este es el momento, así como a lo mejor la derecha se ha desorientado, ¿no es cierto?, y se ha desordenado en medio de la campaña, en la proximidad del momento final. Podría haber ocurrido acá en una muestra de poder qué partido era el que se privilegiaba, y sin embargo ha habido mucho orden, mucha disciplina detrás de la candidata, mucha colaboración en el objetivo final de esta próxima elección, y por lo tanto yo creo que en ese sentido no había un impacto mayor respecto de cómo enfocar la campaña. Lo que queda de ella. ¿Sabes, Paula? Yo creo que el punto es que Michelle Bachelet hoy es más débil políticamente que a días de la primera vuelta, donde ella era el fenómeno que tenía la capacidad de catalizar, ordenar y liderar a su sector. Da la impresión de que eso no es, no tiene esa magnitud. O sea, ella sacó el 2005, sin el Partido Comunista, más votos. Y si bien es verdad que hay una comparación de padrones distintos, finalmente el fenómeno Michelle Bachelet es acotado, y hoy día, sin duda, que los partidos son fundamentales para poder movilizar el electorado que llevaron en primera vuelta, y eso le da una posición de poder diferente respecto a ella. Es una especulación respecto de un escenario que tú adivinas, pero que no se ha visibilizado. O sea, lo que nosotros vemos es un conjunto de partidos, ¿no es cierto?, orientados, ordenados a apoyar, y no sea. Entonces, en verdad, no siento que sea lo que en verdad está ocurriendo, ni lo que se puede ver, ni siquiera de repente adivinar. El gran problema que se va a generar si es que Michelle Bachelet gana es distinto, porque alinear a todos sus parlamentarios, porque va a tener todos los parlamentarios, van a tener todas las mayorías prácticamente para hacer todo lo que supuestamente tiene su programa de gobierno. Yo creo que su gran amenaza va a ser el movimiento social, porque en mi opinión no van a ser capaces, y Michelle Bachelet no va a ser capaz de liderar de verdad las expectativas que están generando y que han generado sobre los movimientos sociales, porque su programa no lo va a poder cumplir, y no lo va a poder cumplir porque va a generar en esta lógica de la vocación de gobierno, de poder que hay en la concertación, van a ser capaces de poner aquellos muros de contención, o la democracia cristiana en algunas cosas, o el socialismo en otras, donde finalmente no va a poder cumplir lo que ella está y las expectativas que ha generado. No hay liderazgo para eso, no lo tiene. No es primera vez que te lo escucho, ya mucho, y lo voy a decir ¿no es cierto? Pero ese espíritu agorero, yo me pregunto sinceramente un poco a dónde va, qué es lo que pretende, porque si es trasladar esos votos, generar dudas, ¿no es cierto?, en esta incertidumbre respecto del sentido, o sea, y del destino final de las políticas prometidas, para trasladar esos votos hacia tu sector. Bueno, uno lo entendería, pero realmente tiene más que ver. ¿Cuál es el sentido de mis palabras? Sí, es una opinión. Porque francamente, yo no pretendo cambiar un voto, Paula. Es que aparte nuevamente de ser pura especulación, es una opinión. No hay signos de aquello, ¿no es cierto? Pero por favor, de ir a fallar a la demanda.
es evidente, porque ya se ve la fisura al interior. Pero es una pura especulación, ustedes mismos lo han dicho, o sea, hay un apoyo ciudadano que apoya, un apoyo ciudadano ordenado en los partidos. ¿Cuáles son las fisuras que tú ves, por ejemplo, que ya están explícitas? Primero, yo creo que no va a ir adelante con el tema de la Asamblea Constituyente, porque no va a ser capaz de alinear para que eso se produzca. Ya han habido voces que han dicho que no, que algunos han dicho que no está en el programa de gobierno, que no está tan así. O sea, creo que eso va a ser muy difícil. Efectivamente, la Asamblea Constituyente no está en el programa de gobierno. Pero por supuesto, y ojo, al nivel verbalizado fue una de las grandes promesas. Y tanto así que los movimientos... Constitución, dice Bachelet, no ha dicho Asamblea Constituyente. Por eso, pero la Asamblea Constituyente era parte de la nueva Constitución, pero que involucró a movimientos como el de Javier Pará para que votaran por Bachelet y marcaran a C. Entonces, finalmente eso no lo va a poder cumplir, porque no va a tener el liderazgo, no va a tener la fuerza, porque ya están fisurados al interior. Entonces, y no solamente eso, vamos después cuando vayamos a ver el tema de educación, cuando vayamos a ver el tema del sur, cuando vayamos a ver todas esas cosas, es evidente. Las fisuras internas, si hay que leer la prensa, Paula, los problemas que tienen con Alberto Arena al interior, los problemas que tienen con Alberto Arena, los que se están... Es evidente que no va a haber un efecto aglutinador y no va a ser las cosas que hay que hacer. Acabo de señalar cuán ordenado está el sector, ¿no es cierto?, cuán alineado a los objetivos. No, perdona, Hernando acaba de decir que es así porque efectivamente es lo que aparece. Entonces, muéstrame ejemplos concretos, no especulaciones, no este cuento agorero, ¿no es cierto?, de qué razones puede haber para... Ya, pero uno las basa en algún argumento. Un contrapunto, y eso te lo digo como experiencia desde el gobierno del presidente Piñera. Que tenía un programa muy ambicioso y con el terremoto se echó la reconstrucción encima y se fueron alimentando las expectativas, y incluso siendo un gran gobierno, bueno, hoy día salió la encuesta de IMAR que ya muestra una alza sostenida del 43 en un 43%, sin duda que se pagó una factura por sobre expectativas. Yo creo que el punto que uno hace es que hoy día Michelle Bachelet tiene un programa súper ambicioso, expectativas que son, yo creo que descuadradas. O sea, cuando esta semana recibe la CUT y le dice que además la agenda laboral va a ser una de sus compromisos en el primer año de gobierno, se suma la nueva constitución, se suma la reforma tributaria y la educacional. O sea, y digamos las cosas, hay distintas opiniones al interior de la nueva mayoría respecto de esas reformas. Tampoco va a ser un carril fácil, digamos, de negociar, va a ser complejo. Ella misma lo ha señalado, entonces hay una cuota, con la experiencia de Sebastián Piñera, yo te digo que yo creo que hay una cuota de irresponsabilidad con las sobreexpectativas que se están generando. Y esa factura se va a pagar en cómodas cuotas. Y hoy día ya recogió Cañuela, que dijo que no quería una reforma educacional como otra Santiago. O sea, ya empezó a bajar la... Yo creo que el asunto... A ver, la verdad es que los procesos sociales son más grandes normalmente que los líderes, que las personas, que los partidos, son más grandes. Y normalmente uno tiende a poner a personas a cargo de procesos sociales en los cuales en realidad fueron símbolos, lugares donde se ancló, qué sé yo, no es tan importante la gente. De repente aparece por ahí un líder que efectivamente movió algo en la historia, no es lo habitual. Todos esperábamos que efectivamente la llegada de Bachelet significara no mover la historia a nivel del gobierno, porque daba la impresión de que eso ya no había ocurrido en el gobierno anterior de ella, por tanto no había esa expectativa, pero sí había la expectativa de que ella movería las almas para efectos de la votación. Eso no aconteció. Y la concertación esperaba que llegara un Messi al equipo, y no es Messi, pero es Alexis Sánchez, pero no es Messi, ¿no? Entonces, y ahora resulta... Alexis no va a salvar un campeonato, puede salvar un partido. Entonces, estamos hablando de otro nivel, digamos, Entonces, bueno... porque Messi entonces, el asunto es que es evidente que tiene un problema ahí, porque efectivamente hoy día se ha planteado una serie de proezas que se deben hacer de aquí en adelante. Yo creo que hay un error de comando grave. O sea, creo que el comando se ha equivocado en la estrategia todo el rato. En la primera vuelta, someterse a la presión de ganar en primera vuelta. Ahora, someterse a la presión de combatir un fantasma invisible como es la abstención. O sea, ¿cómo tú logras combatir algo que se manifiesta en la no presencia? ¿No? Es la locura del histérico. Entonces, de verdad creo que el comando ha hecho todo mal en ese sentido. Entonces, frente a esa situación... ¿No deberían, crees tú, poner el acento en ese discurso de movilización? La política, o sea, libro primero de política es la política que se hace en el conflicto.
se hacen la diferencia, se hacen la oposición. Entonces yo no le puedo hablar al cero, ¿ya? Porque me multiplico por cero. O sea, es una cuestión básica. Si yo le digo a la gente, vaya a votar, inmediatamente aparece la posibilidad de no ir a votar. Si yo le digo, vote por mí y no por esta otra persona que es mala, por ejemplo, para decir como parece, ¿ya? Bueno, entonces ahí aparece la posibilidad de votar, porque me dijeron ahora que vaya a votar entre uno y otro. O sea, es de verdad la locura completa. Y además ahora la sacan como, le dicen ya, activémonos, vayamos a hablar y qué sé yo, pero en definitiva no hay una estrategia armada para poder salir a buscar los votos. Obviamente va a ganar y va a ganar con holgura y con lo que está pasando en la derecha probablemente sea una cosa bien humillante, pero más allá de eso, someterse a la presión además de que la derecha le dice, pero usted no va a tener representatividad, y someterse a ese mismo discurso y comprárselo y decir, desesperar por tratar de buscar votos, yo de verdad lo encuentro que es una locura total. Creo que Bachelet tiene que preocuparse ahora efectivamente de cerrar la campaña tranquilamente, ¿ya? De no ir a votar a la misma hora que el presidente Piñera, porque eso revela que está interesada en bloquearlo y hay como cosas medias infantiles, ¿ya? No, preocuparse de marzo, de tener un buen gabinete y de efectivamente preocuparse de un año que va a ser complicado porque hay mucha energía fuera del sistema político y eso es lo que hay que entender, mucha energía, está lleno de movimientos sociales, está lleno de temas, de conflictos que superan con creces a los partidos políticos hoy día no mueven una hoja fuera de sus partidos, entonces son muy complicados. Yo creo que Bachelet va a tener que hacer un trabajo de articulación ahora y eso es lo importante, lo demás... Perdona, pero ¿por qué tú dices que los movimientos sociales están fuera cuando en realidad todo aquel movimiento social que surgió desde el 2010 en adelante... Estás completamente equivocado. Espérate, pues, se trató de manifestar en algunos de los candidatos, en Roxana Miranda o en Marcel Claude, o el mismo movimiento estudiantil, con Carol Cariola, con Carmela Vallejo, Giorgio Jackson, están todos ahora en el sistema. Boric, ¿por qué dices tú que están fuera? Bueno, ¿Qué movimiento social queda fuera que no fue representado? Bueno, lo que pasa es que a ustedes les costó mucho comprender, ¿ya?, que el movimiento social es una cosa muy muy grande, dentro de lo cual los grupos que representaban los grandes líderes son grupos pequeños, que si tú vas por el país no encuentras muchas federaciones estudiantiles que estén gobernadas por el Partido Comunista, ni encuentras muchas que estén gobernadas por los autonomistas, ¿ya? Y por tanto te encuentras con una cuestión bastante variopinta y a nivel escolar ni hablar. La presencia de la CONE es bastante limitada, se da en colegios más bien emblemáticos y en cambio la ACES tiene una presencia bastante fuerte. Por tanto, el movimiento estudiantil es mucho más crítico, mucho más complicado, mucho más contra el sistema político de lo que se ha querido hacer. La nueva mayoría es una fantasmagoría que se inventó para decir que el movimiento estudiantil entraba. Pero el movimiento estudiantil no ha entrado. Hay un fragmento del movimiento, a mí me parece bien que esté, incluso, me parece bien porque le da repertorio al movimiento, le da una cabeza de playa, siempre es bueno estar parado en la playa del enemigo, ¿ya? Pero hay que tener claro, el movimiento estudiantil está fuera. Oye, pero yo creo que en todo caso es una situación bien distinta a la que tiene la nueva mayoría respecto incluso de esos movimientos sociales, ¿no es cierto?, que la que podría la experiencia de la derecha, desde lo que Willy señalaba antes, ¿no es cierto?, desde la propia experiencia, desde el sentido de poder o la cercanía con ello o el manejo que hay de aquello. Yo creo que existe una capacidad de articulación mucho mayor, una capacidad de cercanía y de diálogo. No discuto lo difícil que puede ser, no soy tan fantasiosa en ese sentido, o sea, claramente es un desafío tremendo, pero creo que es un sector y que tiene representantes y líderes, entre ellos particularmente Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, especialmente preparados para hacer frente a ese desafío. Hay ejemplos muy distintos y muy positivos en ello. Por ejemplo, la misma Carolina Toá, ¿no es cierto?, que se ha hecho cargo de una comuna muy beligerante, con muchos problemas y que sin embargo ha manejado muy distinto de lo que fue el gobierno anterior, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo creo que las dificultades que se puedan enfrentar o respecto de esas dificultades existen otro tipo de herramientas, otro tipo de empoderamiento, otro tipo de facultades, y por lo tanto creo que también es el posicionamiento respecto de cómo se puede enfrentar ese movimiento. Es evidente que la concertación es mucho más articulada, tiene una capacidad de gobierno mucho más articuladora también de esos movimientos. O sea, con posibilidad, bueno, eso está por verse, pero es evidente que hay más articulación. El punto es que hoy día, como sistema político, las dos grandes coaliciones están débiles, están muy débiles y su capacidad de poder moverse fuera de su frontera
es bastante limitada, ¿ya? La élite política chilena tiene una incapacidad bastante radical de moverse hacia sectores sociales específicos. Es muy difícil decir a quién representan como sector, es muy difícil decir cuáles son sus discursos ideológicos, es muy difícil. Por tanto, dado ese escenario, aunque la Concertación es infinitamente mayor en capacidad de articulación y gobernabilidad que la derecha, infinitamente, ¿ya? No cabe ninguna duda de que esto como orden político está más débil. Y por tanto, no sería raro que se encontraran con un déficit de gobernabilidad. Sí, es una realidad de país que obviamente supone un desafío mucho mayor. Michelle Bachelet no es esta super mega líder, tiene un gran cariño, un gran apoyo, tiene una gran experiencia, no lo niego, pero no tiene liderazgo, creo. ¿Quién lo tiene en Chile hoy? Nadie. Okay. Pero si existía alguien, era la ficción de que ella podía catalizarlo. Y mi impresión es que... Nuevamente, ¿por qué le niegas esa capacidad? Porque esta caricatura de la porque el resultado de la primera vuelta demuestra que el proceso electoral para empezar es más porque débil. La realidad, a lo mejor hubo un enfoque equivocado que generó una imagen errada de fracaso frente a un resultado que era muy positivo, considerando el contexto en el que se estaban dando esas elecciones, y eso no podemos no hacernos cargo de aquello, ¿no es cierto? Voto voluntario. Fue la estrategia de ella, digamos. Bueno, lo que tú quieras, eso demuestra entonces el primer error de liderazgo. Pero no ser capaz de visualizar cuánto pesas. No, es que eso no es efectivo, era un escenario que nadie podía anticipar. Lo que estoy diciendo es que frente a aquello hay un error de enfoque en la imagen, no cabe duda, y eso ya se ha discutido, digamos, y hay una nueva oportunidad de enfrentarlo distinto. Pero evidentemente eso no le quita el liderazgo de ninguna manera. O sea, lo que obtuvo no es una muestra en un escenario completamente distinto de votos en voluntario con otro padrón, que no le quita ningún tipo de liderazgo. Se nos acabó el tiempo en Ciudadanos. Tenemos que ver cuál fue la frase ganadora de la semana. Aquí en el estudio ganó por amplia mayoría Pablo Longueira como la noticia política más relevante. Veamos cuál fue la votación. Osandón, Manuel José Osandón. Otra vez dando la sorpresa a Osandón, ¿eh? En noches de elecciones Osandón ganó Manuel José Osandón. Ya, pues, esa es entonces la frase de la semana. Nos reencontramos el próximo miércoles, cuando vamos a estar ahí ya. Nada, en la cocina misma. Claro, ya a puertas de la segunda un día antes que termine la campaña oficialmente. Exactamente, sí, en las últimas horas de la campaña. Así que nos encontramos el próximo miércoles, en Ciudadanos, y los dejamos con la frase de la semana de Manuel José Osandón. Buenas noches. Cuando una persona va a votar, vota por sus sueños, y también es una nota que le pone al gobierno que sale, pues. Entonces, los primeros que tienen que dar explicaciones son el presidente, sus ministros y la gente, y nosotros también.